Prepárense para un masterclass con el maestro de las ventas, Sandro Meléndez. Como CEO y fundador de Motivarte Perú, Sandro ha entrenado a más de 4.800 equipos a nivel mundial. Es reconocido en toda Latinoamérica por su estilo dinámico y su habilidad para enseñar ventas mediante lo que se llama el storytelling y sobre todo anécdotas que conectan con cualquier audiencia. Su creatividad e innovación lo han posicionado como uno de los trainers más solicitados del mercado. Hoy, Sandro nos comparte las claves para convertir cada oportunidad en éxito. Bienvenido a Mentes Poderosas. Hola, soy Wendy Wunder. Bienvenidos a Mentes Poderosas. Un espacio donde las historias de emprendedores, soñadores y personas vitamina te van a inspirar a tomar control de tu vida. Aquí no solo hablaremos de triunfos, sino también de los desafíos, fracasos y todo lo que hay detrás de un camino hacia el éxito. Llénate de conocimiento y energía y prepárate para convertirte en el protagonista de tu propio destino. Vamos a darle poder a tu mente. Hoy tengo un invitado de lujo, el crack de cracks en las ventas. Además está famosísimo, viral, todos lo queremos escuchar. Tiene una mezcla entre la técnica y la simpatía que hace que todos de verdad nos entretengamos viéndolo y aprendiendo de sus lecciones. Sin más, les quiero presentar a mi invitado de hoy en Mentes Poderosas, mi queridísimo Sandro Meléndez. ¿Cómo estás, Sandro? Súper contento, al fin, ¿no? ¡Al fin! Sí, al fin la entrevista, dispuesto a responder lo que me preguntes y encantadísimo porque yo también quisiera contarle un poco al Perú y Latinoamérica lo que hacemos, lo que hago, ¿no? Y cómo aportamos en la vida de las personas. Querido Sandro, bueno, este año que ha pasado para ti ha sido, yo creo que casi que un fenómeno. Te he visto en todas partes, en todos los lugares, parecías omnipresente en 5 países al mismo tiempo y ciudades. ¿Cómo sientes este fenómeno de pasar a ser, hace un ratito decías, ¿no? Que llegabas a tu oficina, ¿cómo era? Llegaba a mi oficina y preguntaba, oye, ¿salió algo? ¿Hay algún taller, algo? Hoy día llego y pregunto, ¿hay un día libre, algo que pueda...? Porque todo cambió, ¿no? Dio la vuelta. No lo esperaba. O sea, no lo esperaba en el sentido de que no pensé que había un cambio tan radical. Pero este dicho que dice, siembra y cosecha, y si quieres celeste que te cueste, esas dos se han hecho real en mí, de verdad. Es como una especie de señal que me dio la vida de que todo esfuerzo siempre va a haber un resultado. Para bien o para mal. O sea, si no hay esfuerzo, hay un resultado. Si hay esfuerzo, hay un resultado. Entonces, llegó este cambio que pensamos que iba a ser una especie de marea, pero fue un alud, ¿no? Un maremoto que vino con todo. Y yo creo que ahí aprendí que hay dos tipos de problemas. El problema de tener mucha gente de ventas, equipo, todo, y no tener clientes. O tener un equipo regular y tener una demanda que nos volvió locos a todos, hizo muchos cambios en mi vida y en la reingeniería de procesos y todo, y de aprendizaje también, ¿no? Sobre todo porque en este negocio que de alguna forma nosotros tenemos como speakers o conferencistas, eres tú. O sea, esto... no, como dicen en el cuadrante de padre rico, padre pobre, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Yo soy mi autoempleado y en el fondo ser conferencista y trasladar tu know-how y dejar ese legado que tú estás dejando en este minuto demanda muchísimo esfuerzo tuyo. Claro, sí, porque ese dicho que dice, no estoy trabajando, en verdad lo estoy disfrutando, no, es que me quedo muerto, a veces me quedo cansado y es cierto que a veces uno se agota, pero lo más lindo de esto es cuando sales a la calle, ¿no? Yo a veces salgo a la calle y me olvido y hay gente que se me acerca y de todo tipo de estrato social y se me acerca y me dice, me dan la mano y me abrazan y me dicen, no tienes idea todo lo que me está ayudando tu información y me dejan pensando. Hace unos días me hicieron llorar en un centro comercial. La chica se me acercó y me agradeció y comenzó con los ojos llorosos, me hablaba de cómo había pasado su proceso de hacer su empresa que casi quiebra y que mis videos la motivaron y terminamos los dos llorando ahí en el centro comercial y tuve que sacarme las lágrimas ahí. Le dije, ya no me sigas diciendo porque me vas a hacer llorar más. Y nos tomamos una foto los dos con los ojos rojos así, ¿no? Entonces, eso es lo contrario al cansancio, ¿no? Como que dices, wow, qué beneplácito saber de que todo lo que haces tiene algún pequeño resultado en la vida y impacta a la gente, ¿no? ¿Cómo empieza Sandro en ventas? ¿Qué es lo que te lleva a estar primero en ventas? Porque acuérdate que si miramos nosotros en el pasado, no había ni siquiera dónde estudiar ventas. O sea, te lanzaban yo vengo del mismo mundo que tú, de salga a vender yo para un canal de televisión, ir a venda la pauta y vea usted con su guía telefónica, ¿no? ¿A quién llamo?
¿Cómo empiezas tú en el mundo de las ventas? Bueno, muy poca gente sabe que yo trabajé para una marca de lapiceros, no voy a decir cuál es, pero termina con Tel, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, y yo vendía creo que era una distribuidora, vendía bodega a bodega, librería a librería, cuando era más chiquillo. Venta de guerra, le llamo yo, ¿no? Venta para arriba y venta para abajo. Venta para arriba cuando subes el cerro, porque te mandaban a zonas bien alejadas. Y Y venta venta para abajo si vas cuando a lo la bajas. costa. Cuando lo bajas corriendo, porque te persiguen también ahí, que quieren robarte, ¿no? O sea, yo le llamaba así y era una venta de guerra, era venta fuerte, ¿no? Y tendría que visitar y tenía una maleta que la abría en 5 pedazos, en 5 partes y tenía que explicar en 1 minuto. Y para mí era hablar, 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 poca pregunta, pero eso te iba formando. Más que la técnica, te iba formando el carácter. Entonces, luego yo pasaba a venta corporativa, venta industrial, seguía a vender maquinaria, pero yo empecé haciendo la venta fuerte, ¿no? Que es la venta con maletín en mano, nada de que celular, nada es vender los productos, o sea, era muy fuerte, ¿no? Y eso que te va formando el carácter, porque al final ventas es 50% energía y carácter, 50% procesos y producto, y esto nos ayuda, pero yo esa parte creo que me formó bastante. Y luego he pasado a vender diferentes productos en diferentes líneas de maquinaria industrial. O sea, he pasado por empresas donde la venta era un poquito más difícil, venta consultiva que es a largo plazo, entonces aprendí el seguimiento. He trabajado tras mostrador también en diferentes lugares. O sea, he sido formado en ventas de forma radical, ¿no? O sea, fuerte, ¿no? Entonces eso me fue ayudando un poco a entender el tipo de cliente que tenía, pero siempre para mí era esto, ¿no? Yo aprendí alguito y al día siguiente al otro vendedor se lo enseñaba. Siempre quería compartir la información. Una vez me acuerdo que hace años me dijeron, oye, tú deberías ser profesor de venta, porque siempre estás tratando de enseñar algo. Creo que siempre, mi mamá era profesora y directora de un colegio, creo que la vena de enseñar y hablar siempre está escondidita ahí, ¿no? Y bueno, a la vez en esa época siempre paraba en escenarios, porque cuando empezaba a vender, yo era músico, soy guitarrista de un grupo, he sido bajista de un grupo de rock. Entonces, o sea, terminaba de vender y venía al escenario, ¿no? O sea, por ahí que el Que en el destino... fondo estás haciendo un Sí, poco de las dos cosas sí, el que destino siempre realmente... sí, me llamaba, ¿no? Pero sí, empecé por ahí, ¿no? Y muy poca gente sabe que empecé de venta de guerra, por eso que a veces es que los haters escriben, este señor seguro, papá pitufo me ponen algunos, ¿no? ¿Ok? Sí, este señor seguro empezó ayer, empezó, que Y no bueno, sabe la nada de gente cree ventas. que uno está donde está por casualidad. Y yo a veces río, contesto, no, digo, no voy a contestar ya, pero a veces pienso, digo, ¿qué imaginarán que yo un día me levanté y dije, voy a ser expositor y voy a tener 1,5 millones, 2 millones de seguidores? Y el tema No, que voy a estudiarme para hablar es ventas, pero de ventas no sé nada. no, es Claro. dificilísimo, ¿no? Porque en verdad es un reto, o sea, no es Mi fácil. primera venta fue cuando yo tuve que trabajar muy joven para ayudar a pagar el colegio y tal, y empecé vendiendo botellas. O sea, yo me iba a los viñedos en Chincha, recogía las botellas que descartaban, no iba al almacén, las recogía y las llevaba Mira, y se las vendía a los que estaban elaborando nuevamente, ¿no? Entonces hice como una especie de, en esa época sería el reciclaje. Y bueno, compraba, casi que me regalaban las botellas a 10 céntimos y las vendía. Y yo, gran negocio, 50 céntimos, pero no contaba todo lo que tenía que llevar y transportar de un lado a otro. Después traje ropa, me acuerdo, vendía ropa, pero iba igual tocando puertas. Y luego la cobranza, porque en esa época hay que te claro. paguen, pues era como con Intis, ¿no? Soy igualito, tú también. Es que yo creo, por eso que yo hablo mucho del método FAST, que es frustración más ambición, te genera acción y eso te da la solución, ¿no? FAS, F-A-S, frustración, ambición, solución. La gente que está frustrada, o sea, que no está contento con lo que tiene, que ni siquiera tiene que ver con la universidad o estudios, tiene que ver simplemente ese hambre de que no estás contento, quieres más. Y por eso que la gente no entiende a la gente de ventas, ¿no? Porque nos dicen cosas como que ¿por qué trabajas tanto? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Vive la vida, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, pero somos esa frustración eterna, ya sea material, ya sea espiritual, siempre estamos buscando algo más. Y eso nos lleva a la acción, a reinventarnos, a hacer cosas, a buscar. Y se ve desde muy jóvenes, ¿no? Esos chiquillos que tienen 19, 20 años, 18, 21, y ya están queriendo hacer negocios, están buscando diferentes cosas y se ve. Y yo creo que yo activé ese factor FAS un poco tarde, ¿ok? O sea, no tarde que ya es tarde en la edad, sino después de mucho tiempo, ¿no? Lo activé. Y dentro de todo este camino, si tú tuvieras la oportunidad de hablarte a ti mismo a los 20, ¿qué te dirías viéndote hoy? Si tuviera a los 20 O años, sea, ¿qué te dirías a tu yo de cuando tenías 20? Al Sandro de 20 años. escoge mejor tu entorno, porque escoge mejor tu entorno, porque esa época mi entorno me ayudó mucho. Era un entorno que era, definitivamente tenía dos mezclas, eran muy juergueros y demasiado dinero.
Entonces, creo que no tenían muy objetivos muy claros. Escogería mejor parar con gente que sepa más que yo para aprender de ellos y gente que sabe menos que yo para ayudarlas. Pero en esa época no pensaba así. Creo que eso me iría en primer lugar. Hoy por hoy que estás realmente siendo hasta yo diría viral, porque es más, me sales y mucha gente te ha empezado a conocer este año. Sé que has estado sembrando todo este tiempo, pero ¿cuándo ha sido ese momento en el que dijiste, uy, o sea, ese momento del despertar que dices, ya estoy por buen camino, la estoy haciendo? ¿Eso sucede antes de pandemia, después de pandemia? Después de pandemia. La pandemia fue como una maestría para todos. De cierta manera, la pandemia nos mostró, en primer lugar, somos sobrevivientes, todos los que estamos aquí, los que estamos grabando, todos, sin importar la edad, hemos sobrevivido porque mucha gente murió, ¿ok? Así que la vida algo quiere con nosotros, la vida quiere algo con nosotros. Pero eso me hizo entender que era el más grande de los imbéciles porque obviamente mis finanzas las descubrí que estaban mal manejadas. Mi economía descubrí que estaba mal manejado, descubrí que estaba mal enfocado en diferentes aspectos, descubrí que no era digital cuando estaba en un mundo digital. O sea, gracias a la pandemia descubrí un montón de cosas. Y eso triplicó mi frustración. El punto fue cuando comencé a ver gente de otros países, o sea, comencé a entender que yo, hasta mi mismo nombre, la empresa que yo manejo se llama Motivarte Perú, ¿me entiendes? ¿Por qué no le puse como Gonzalo Cabero Global SEO Net o esos nombres? Hasta mi mismo nombre era Perú, o sea, limitado, pequeño, Claro, sin mentalidad. Entonces dije, sin pensar que algún día estarías claro, o rompiendo sea, en barreras. todo momento era como Don Pepito que puso su bodega y que después de 20 años la bodega sigue igual y le iba a pasar la bodega a mi hijo para que mi hijo se la pase a su nieto, a mi nieto. Entonces yo dije, esto me despertó, me sacudió, dije, ¿por qué? ¿Por qué mi pensamiento ha sido tan pequeño? Y es mi pensamiento pequeño porque no conocía tiburones en mi vida. No conocía gente que había hecho en mi negocio 10 veces más. Me había acostumbrado a vivir en confort. O sea, me alcanzaba para pagar todo. Me faltaba activar esa frustración. Y eso fue después, mientras más alto fue la frustración, más entendí que debía hacer cambios. Y esos cambios disculpa la palabra, pero iban a joderme la vida. Entonces entendí que si me jodía un poco más, si me jodía más, iba a crecer. Entonces, por eso que tengo un video que se llama Si te jode, esa es, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Si me ¿De jode un verdad? poco, si me friega un poco, crezco. Entonces yo había estado acostumbrado en confort. Entonces dije, vamos a jodernos. Y jodernos significaba estudiar, de nuevo, marketing digital, inteligencia artificial, un poco de inteligencia financiera, leer otra vez, comenzar a definir los entornos, y tuve que hacer esos cambios. Ese fue el momento radical, ¿no? Mi frustración debido a que vi que estaba más preocupado por lo que ganaba y no por lo que dejaba de ganar, por lo que no estaba vendiendo, ¿no? Claro, veías el vaso vacío y no el vaso, o sea, todo el área de oportunidad que tenías. Y de hecho, bueno, ahora ya eres internacional. O sea, Sandro ya no Sí, es un producto solo para Perú. Vienes de una gira, de viajar. sí. Y me voy a otro, entre un ratito voy a estar en Bolivia, voy a estar en la República Dominicana, voy a estar en Costa Rica, voy a estar en varias ciudades, ¿no? Por conferencias, ya sean con empresas que me llaman o conferencias, y son un éxito, yo me sorprendo mucho, ¿no? A veces voy a una conferencia, por ejemplo, en Perú mismo, voy a Chiclayo, 1.300 personas, voy a Ecuador, 800 personas, ¿no? Y, y la gente pues hace colas para filmar, yo digo, ¿qué tal el impacto? Bueno, en la fuerza de redes sociales, que es increíble, ¿Y ¿no? cómo manejas el ego frente a eso? Bueno, sí, el ego es natural, te cuento, ¿ah? Sí, La claro. soberbia es la Sí, complicación, ¿no? así. El ego viene con nosotros, es parte del paquete, no Y, es nuestra y lo hemos personalidad. usado en algún minuto Sí, para hablarte y decirte, tú puedes, sal adelante. O sea, claro, hemos necesitado de ese ego para levantarnos y darnos ese empuje de no te aminores, tú claro, me lo puedes, ¿no? merezco, merezco Sí, más, sí, puedo sí. lograrlo, ¿no? Pero sí, en realidad yo siempre he sido muy campechano, muy abierto, ¿no? Y hay veces que estoy cansadísimo, ¿no? Y estoy comiendo ahí en el restaurante rapidísimo, acerca gente, me dice, ¿puedo tomar una foto? Yo dejo de comer automáticamente y me paro. Es que lo que pasa es que tantos años luché porque querer que mi trabajo sea reconocido, sea aceptado y que ayude gente que ahora está pasando. Creo que lo menos que podría yo hacer es ser un poco soberbio, ¿no? No, Pero hay gente que a veces no entiende. Cuando a veces me llaman para una conferencia y ya no tengo fechas. Hace poco una persona me llamó, me dijo, vamos a hacer una conferencia juntos. Yo le dije, no tengo fecha ya para hacerlo. Y me dijo, bueno, creo que se te ha subido los humos. Yo le digo, no, le digo, es que en realidad no es eso, ¿no? Entonces, lo manejo bien, trato de aterrizar, de pisar tierra y entender que todavía, pues, o sea,
tengo 2 millones o 3 millones de seguidores. Quizás cuando tenga 50 millones ya voy a decir, no Pero tengo vas a llegar, tiempo. estoy convencida. Claro, vas a decir, por favor, no la conozco esa señora. Wendy, ¿Wendy quién? Vas a- Por No, favor. pero te felicito porque en verdad sí creo que estás impactando mucho, pero sobre todo que creo que la diferencia entre Sandro y los cursos de ventas a los que he asistido y también los he dictado, yo tengo un curso que se llama Story Selling, que hablo más de cómo conectar con las personas y mirar a quién le vendes, ¿no? Y los atributos, que eso tú bien lo sabes porque venimos de vender, ese ha Claro. sido nuestro background. Pero creo que lo que hace a Sandro único es que también tú tienes como un ángel particular y haces que la gente no solo viva la experiencia de aprender, sino que también tienes un poco de, yo digo, como Seinfeld, ¿no? Como gracioso, como lúdico. Entonces no lo haces aburrido. Entonces sí creo que cuando tú me hablas de soy como ese lado de el profesor, pero ese profesor que quiere que los chicos se acuerden las cosas, ¿no? El que da cátedra y tal, y entonces hacen el paso 1, paso 2, el pitch de ventas, el cierre, closure, listo. Ahí está la teoría. Tú le pones un poco de sabor, les hablas más en el lenguaje que uno entiende, ¿no? Entonces creo que Que no eso a es todo lo el que mundo hace. le gusta. No a todo el Yo, mundo yo, le- yo me acuerdo, Sandro y yo estuvimos en una charla para una empresa X en un escenario grande y yo hablaba y Sandro subía. Y recuerdo que cuando tú ibas a subir te decía, Sandro, sí, pero no tanta mala palabra o algo así te decía la chica. Sí. Y ahí fue que nos conocimos. Claro, ¿No? claro que Entonces sí. me quedé y dije, ¿por qué le hice eso? Y después ya me di cuenta que sí, pues a veces sale, pero es Claro. parte de ti y creo que también te compran con ese paquete. Sí, bueno, a veces me he excedido, que me han dicho, no, te has excedido ahora. Pero bueno, yo intenté hacerlo más normal cuando empecé, como no entendía mucho las redes todavía, yo intenté ser, pero estamos en una época que ser como todos, ¿no? Que estamos en una época donde para ser mejor hay que ser diferente primero. Pero no lo entendía. Entonces yo intenté ser un poco más serio y como ya tenía algunos entrenadores o gente que yo seguía en Colombia, en México, me acuerdo que un amigo en México me llama y me dice, Sandro, ¿te puedo dar un consejo? Sí, la estás jodiendo, me dijo, porque has empezado a hacer TikTok y te veo que estás en un estilo muy serio y tú no eres así. Yo te he visto, me dijo en una conferencia cuando fui a Perú. Y te vi que eras una especie de showman, o sea, showman con enseñanza de ventas. Te lo juro que me reí, me divertí y aprendí 4 o 3 cosas importantísimas de ventas que las aplico, pero en tus redes te veo muy serio. Me dijo, o sea, ¿por qué? Porque le dije, porque tengo 50 y pico años y no quiero ser un payaso en las redes, hermano. Pero ¿quién te ha dicho que eres un payaso? Marca un estilo. Y créeme, Wendy, no le hice caso y seguía haciendo buenas tardes, ¿qué tal? Nos encontramos ¿no? Trataba de ser un poco más formal, Claro. ¿ok? Cumplir con el estándar Sí. de lo que la gente te... Pero justamente fue Francisco con otra persona más que en una conferencia que dimos en la Cámara de Comercio de Lima para un laboratorio internacional, eran 500 personas creo, y di la charla, y ellos me grabaron una parte donde sin querer mezclé las 3 herramientas que ahora las utilizo mucho, que es el storytelling, ¿ok? Que es el arte de comunicarte para vender una idea, el mover una emoción que puede ser la reflexión, la tristeza o la alegría, yo escogí la alegría, hacer una broma, que termine en un aprendizaje. ¿Ok? Esas 3, y la mezclé. Ellos me editaron el video y lo colgamos en redes, ¿no? En TikTok, me acuerdo que yo todavía dije en TikTok, no, chicos, Facebook, Sano, tu red es Claro, TikTok. TikTok no, yo no bailo. Sí, TikTok, claro, TikTok es tu red. Entonces eso me hizo subir creo que 38,000 seguidores en unos días y ese mes yo dupliqué mis ventas con la demanda. Entonces dije, al día siguiente hay que salir sin ropa, que hay que hacer algo, le dije, ¿no? Porque esto es fuertísimo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que la comunicación debería ser un poquito diferente y disruptiva, y que tarde o temprano yo iba a ir dirigido a un tipo de público, ¿no? Y que era imposible gustarle a todos. Que eso no va a pasar nunca en la vida, que nadie, es. por mejor que seas, el mejor que seas, nunca le vas a gustar. Hay gente que no le gusta a Tony Robbins, ¿me entiendes? Hay gente que no le gusta un internacional, ¿me entiendes? ¿No? O un nacional no le gusta, hay gente que sí. Entonces, o como un señor que hace unos días nada más se me acercó en el centro comercial en Wong, ¿me entiendes? No se me acercó y me dijo, ¿tienes un minuto? Y le digo, sí. Eso no lo he contado nunca, ¿no? Se me dice, y digo, sí, dime, mira, solamente me acerco para decirte, disculpa que te moleste, pero me acerco a decirte que no te sigo, hermano. No me gusta seguirte porque me parece mal cómo comunicas, que a veces dices algunas lisuras. El video de ayer, por ejemplo, no me gustó. ¿Cómo vas a decir esto? Y el de anteayer fue peor, Pero me dijo. no te sigue. El de anteayer es una semana y me comenzó a contar todos mis videos, ¿no? Y le dije, bueno, le pido disculpas si le incomodo, ¿no? Pero no me sigue, ¿no? Y al final de ella me dijo, pero igualito, ¿nos podemos tomar una foto? Entonces yo le dije, me quedé preocupado. No sabía si pegarle o besarlo, ¿no? O besarlo. Pero me encanta ver, no te sigues, pero te has equivocado aquí, 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 Sí, aquí, sí, pero sí. yo no te veo, ni Sí, te entonces, sigo. entonces la idea es esa. Ahora entendí que ya tienes un formato y yo tengo una filosofía en las redes, ¿no? Si te funciona,
manténlo. Si no te funciona, cámbialo, deséchalo. ¿Me entiendes o no? Entonces, nadie tiene la fórmula. En redes todo es prueba y error. Todos tienen prueba y error. Tú haces algo, si haces esto, por ejemplo, este programa tan lindo, si tú funciona, lo sigues. Si no funciona, modificas, o cambias o desechas. Pero mantenerse en lo que no funciona, entonces creo que parte de eso ha sido también parte del éxito de avanzar un poquito más en las redes, es que yo voy analizando todos los días, veo métricas, veo algoritmos, cómo funciona, qué pasa ahí, modifico. Siempre estoy analizando cuál tiene más demanda, qué video, este tiene más demanda, vamos a seguir esa línea. ¿Cuál es eso tu menos. plataforma la más importante para ti? Ahorita TikTok. Bueno, sí, a mí me pasó un poco lo mismo que a ti. Yo rehusé hacer TikTok mucho tiempo. Decía, no, yo soy LinkedIn e Instagram. Y de pronto empezamos a subir recién este año y creo que va a superar Instagram rápidamente. yo no quería poner nada en LinkedIn, por ejemplo. No quería poner porque dije, no, en LinkedIn me van a odiar cuando comience a decir. Y le dije a Francisco, a mi hija, a mi hijo que ve un poco el marketing con el equipo, le dije, cuelguen el video más bravo que tengo, el que ya me excedo. Ese pongan en LinkedIn a ver cómo reacciona la gente. Y fue el que más vistas tuvo. Entonces dije, vamos a poner todo en LinkedIn. Entonces, cuando escuché a diferentes especialistas que decían, ten cuidado, porque tienes que hacer un video especialista, especialmente para el público de LinkedIn, otro para Instagram, otro para Facebook, otro para TikTok, porque cada es un público. Mira, yo sé que eso está bien, pero yo agarro el mismo video y lo pongo en todos lados. ¿Me entiendes tú, no? Y funciona. Si deja de funcionarme, modifico. Pero me funciona. El TikTok, el Facebook estaba con 11.000 seguidores hace un año. Ahora tengo por 600.000. Voy. Hace 9 meses estaba con 12.000. ¿Me entiendes? Mi Instagram estaban con 1.500 seguidores. Ahora tengo 200.000. ¿Me entiendes, no? Mi TikTok estaba con 1.200 seguidores. Ahora 1.300.000. ¿Me entiendes, no? Entonces, Te felicito de corazón. y LinkedIn estaba con 2.000. Ahora tiene, bueno, me han restringido LinkedIn, pero estaba con casi 100.000 seguidores, ¿no? Entonces, yo creo que ya cuando vas avanzando y viral, la gente te busca, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo dure, lo único que sé que hiciste la palabra reinventarse. Cuando bajo, me reinvento. Claro, Correcto. No hay que tener miedo a eso, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes han sido a través de este tiempo tus mentores? O sea, ¿a quiénes sigues? ¿A quién tú admiras? ¿O con quién te gustaría compartir algún día un escenario? Me hubiera gustado compartir el escenario con alguien que ya falleció, que fue el primero. Mi papá que trabajaba en Castrol de Perú. Yo tampoco lo he contado nunca. Un día entro a la casa, él es jefe de créditos y cobranza de una de las oficinas de Castrol hace años atrás, y hasta falleció mi papá. Entró a la casa y me tiró unos CDs. Toma para que te entretengas. Unos discos, ¿no? Los CDs de antes. Y lo que es eso, de un señor, Cornejo, no sé cómo se llama, ¿no? En esa época nunca había visto a Miguel Ángel Cornejo. Para mí no existía expositores como él. Entonces yo agarré, ¿qué es esto? Él lo puse en mi caja de CDs, comencé a ver y no podía creer lo que decía este señor, este viejito que veía ahí, ¿no? Porque era un señor para mí más adulto en esa época. Tuve el gusto de conocerlo cuando vino a Lima después de años. Me volví un fanático de Miguel Ángel Cornejo. Es más, cuando comencé a dar mis charlas, yo comenzaba a hablar un poquito como él. Imitaba un poco el tono de su voz. Y me encantaba cuando Miguel Ángel Cornejo decía carajo o estúpido, decía palabras, no sé si lo has escuchado a él. Entonces me encantaba. Y cuando hacía su conferencia con los añaños y lo demás, y me volví un seguidor de él, ¿no? Eso fue la primera influencia que tuve yo. Y después puedo seguir a más, ¿no? Comencé a leer bastante a Jürgen cuando Jürgen empezó. Porque yo soy publicista también de carrera como Jürgen. Entonces muchas de las cosas que Jürgen decía, yo las sabía. Porque desde antes las neurociencias ya se hablaba de un cerebro trino. Sí. Solamente que nadie había tenido la inteligencia de convertir eso en ventas. Pero que no importa lo que tengas, puedes ser el más sabio del mundo, pero si con eso no haces nada. Entonces lo que hizo Jürgen fue agarrar el conocimiento y volverlo un libro, volverlo una marca, hablar de neuromarketing, y revolucionó en esa época, para que aceptarlo. Sí, no, totalmente. Además, él cuenta que Perú fue uno de los países que se le abrió primero a él, y que es donde ha roto récord de ventas. Claro. Y todo. De hecho, fue uno de mis primeros entrevistados, el segundo entrevistado para sí, le he visto la entrevista, muy buena. Pero siento que Jürgen también nos deja un mensaje y que va muy apropiado hacia el peruano, porque el peruano es como
tú sabes, busquillas, quiere, ¿no? Y además tenemos ADN emprendedor y hay mucho microempresario. Nosotros queremos las herramientas para vender, porque finalmente, cuando tú dices la palabra ventas, hay gente que le dice, voy a tomar un curso de ventas o van a tomar, le da parálisis, no es como, no, vendedor no, yo soy negado para las ventas, esto no es lo mío. Y no se dan cuenta que todo el tiempo estamos vendiendo, Sí, todo el claro. tiempo, nuestra vida entera es una transacción. Así es. ¿Cuáles de las transacciones de tu vida te ha costado más? A lo largo de este tiempo, ¿qué cosas has tenido que vender que no te salía? ¿O qué transacción de pronto me dices, pucha, Wendy, sufrí porque realmente en este minuto dudé de mis capacidades como vendedor? Bueno, como vendedor, cuando entré a trabajar para una empresa que vendían fotocopiadoras industriales, o sea, para mí, te soy sincero, y esto me da un poco de vergüenza, pero prender el microondas se me confunde, imagínate. O sea, ya te digo con todo, con todo. Y entré a una empresa digital a vender maquinaria industrial digital, ¿entiendes? No, me dieron unos manuales del piso hasta aquí encima para venderlo. Decía, ¿qué hacer con todo eso? Tenemos la F323 y tenemos la F32324, tenemos la F3, eran como un montón de modelos de maquinarias industriales de impresión digital. Y dije, esto no, Dios mío, voy a sufrir. Pero el sueldo no era malo y yo tenía que comer y tenía a mi esposa, y recién empezábamos, y dije, no, o lo veo como un obstáculo, como un problema y me quejo, o lo veo como un desafío, reto que me lleva al crecimiento. Así que pensé que había estudiado a la universidad, que había entrado a la universidad y comencé a estudiar los productos. Y que fue mi primer secreto, que lo escuché porque mi padre me lo dijo siempre, ¿no? Cuando entres a un lugar, no te pegues al que es igual a ti, pégate al mejor, al que es más diferente a ti y que vende más. Me pegué al más vendedor de ahí, al mejor vendedor. Un tiempo este pata que luego me hice su amigo, este señor, él ya siendo amigo me dijo, yo pensé, Sandro, cuando yo te conocí que eras gay. Me dijo. Le digo, ¿por qué? Porque todo el día paraba atrás mío. Entonces yo le digo, no, yo no era gay. Le digo, me invitabas a comer, me decía, este chico, ¿qué cosa quiere? Decía, y decíamos, ahora somos patas. Lo que pasa es que yo quería pegarme para aprender de él, ¿me entiendes? ¿No? Es que cerraba. Hay una visita consultiva, venta a largo plazo, que es por seguimiento a cliente, maquinaria de 300.000, 400.000, 500.000, 600.000 soles o dólares. Entonces, imagínate, para mí era un aprendizaje. Eso para mí fue el primera vez que yo casi tiro la toalla, ¿no? Pero siempre las ventas para mí fueron un desafío, que generaban más esfuerzo. Y por eso yo tengo el tema de que la gente con objetivos claros y de ventas no trabaja por horarios, sino por objetivos. Porque yo trabajé por objetivos y había que amanecerse, se amanecían. Cuando yo hablo hoy día en las redes, muchos millennials que no son quizás de ventas opinan cosas como que explotación, maldito, es una Me pasó fil, lo mismo. es Hace una poco hice un fil. comentario en un podcast que me entrevista mi hija a mí y todos los millennials me dijo, no, es que esa señora piensa que tenemos que trabajar hasta las 1.000 horas Sí, y esa época ya pasó. Y yo decía, no, todo depende con los retos que tú quieras para ti mismo y claro, los objetivos y los logros y lo que necesites, claro. ¿no? Pero Yo sí. me quedaba, yo quería a mi jefe en esa época, quería la empresa, pero a mí me importaba yo y mi familia. Yo quería lograr cosas y quería aprender más y quería vender más. Era como una especie de que aprendizaje, me quedaba más y ganaba más. Obviamente porque habían comisiones, habían bonos, ¿no? Por eso me quedaba. Entonces la gente que no es de ventas le cuesta entender esto. La gente de ventas, saben de qué hablo, pues, ¿no? Saben que si quieres el que te cueste, hay un esfuerzo adicional y son objetivos, trabajamos por enfoque y objetivos, ¿no? Pero claro, eso fue como vendedor, pero como entrenador también, o sea, olvídate, como entrenador he tenido empresas que te había decir, no, esto ya no va conmigo. Cuando me llamaron empecé a entrenar, perdón, a las empresas de sepultura, ¿ok? No había entrenado nunca a la empresa de sepultura, ¿no? Entonces me costó mucho sus canales de comunicación en base a la sensibilidad, a la sutilidad, en base a otro tipo de presentación, con otro tipo de argumentación. Sí, Cambió todo. Y es eso fue todo es diferente, como una totalmente. especie de maestría, ¿no? Claro, y otro también bueno, creo que han sido las dos líneas, Yo también he dado charlas para una empresa así, claro, y un poco lo que nos decían es, a veces los vendedores en este tipo de negocios del que estamos hablando, de empresas de tipo cementerios, sepultureras y demás, es como que el negocio les cae. Suena feo, ¿no? Pero es como, sí, probablemente, voy a hacer, no un chiste, pero probablemente en pandemia fue cuando eran los únicos que estaban sí, vendiendo claro, cantidad mientras los demás estábamos sufriendo y viendo cómo no quebrábamos en nuestros así es. negocios, ¿no? Pero claro, es un negocio que con que tengas algunos contactos y tal, entonces ¿cómo fomentas la venta? Es un negocio bien difícil y como ese, hay rubros en particular que eh, no es el mismo pitch, ¿no? No haces el mismo approach. ¿Cuál crees que debe ser para alguien que está iniciando en el mundo de las ventas o con su nuevo emprendimiento? eh,
¿qué es lo que es más importante que desarrollen para lograr ese éxito que necesitan? O sea, ¿cuál es la cualidad que tú sientes que hay que desarrollar primero, antes de tener tu pitch hecho o tener el carisma? Que si tú tuvieras que decirle una sola cosa, tipo, hermano, si no desarrollas esto, fuiste. Bueno, creo que es bastante obvio lo que voy a decir, pero es la inteligencia emocional. Porque nosotros no nos prueban por cuando todo va bien. Nos prueban cuando todo se jode, todo se complica. Ahí viene quién eres en realidad. ¿Me entiendes uno? O sea, solamente... Y la inteligencia emocional no es el control solamente de las emociones, es el control de las reacciones después de las emociones. ¿Qué vas a hacer cuando todo se complica? Entonces, ¿quién eres cuando las papas queman? Entonces, cuando tú estás vendiendo, estás preparado para sí y para no. Los sí son bacanes. Ingresar plata y ver cómo crece tu cuenta es bacán, pero cuando todo se complica, ¿quién eres? ¿No? Entonces yo creo que si no tienes claro esa parte, vas a frustrarte y de mala manera y vas a limitarte y vas a frenarte, ¿no? Yo creo que la inteligencia emocional, lo que más debemos desarrollar es la reacción después de la emoción, porque la emoción está bien, deprimirse, ponerse triste, desmotivarse quizás, ¿no? Aunque yo no creo mucho en la desmotivación, pero ¿qué haces? Entonces yo también hay días que me he sentido, eso no funciona, las cosas no están funcionando, pero ¿sabes qué? No me voy a rendir, lo voy a hacer, sí va a funcionar. Y me levanto y digo, vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Y 50 veces, pero lo voy a hacer. Y, no para, y lo hablo, lo proclamo, lo reclamo, lo exclamo. Y ya no es ver para creer, sino es creerlo para verlo. Y lo ves y todo cambia, ¿no? Entonces si no tienes ese poder, al primer no, al segundo no, al tercer no, vas a estar tirando la toalla o vas a comenzar con las típicas excusas como, esto no es para mí, ¿para qué metí a esto? Esta empresa no es, y vas a encontrarle todo un problema, ¿no? Entonces hay que superar esa parte. Aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué impacto sientes que tiene la empatía en el éxito de un vendedor? De una escala del 0 al 100. Bueno, creo que es 95, 98, no creo que todo, porque en realidad la empatía en ventas es otro concepto, porque si vas a Google, dice empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, hacer sentir al otro como quisiera que te hagan sentir a ti, pero en verdad la empatía en ventas es la capacidad de hacer sentir a gusto al otro. ¿Cómo te hago sentir a gusto? Entonces, de repente tú hablas un montón, como yo, por ejemplo, que hablo bastante, entonces yo sacrifico mi habla, activo mi escucha. Así, le decía, ay, no quiere, cuéntame un poco más. Y esa persona luego va a decir, Sandro, me encanta conversar con Sandro. En verdad, no, que he sido empático, he tratado de hacerlo sentir a gusto. Eso pasa con los clientes también. Entonces, de repente ese cliente habla poco y quiere ser más asesorado. Sacrifico mi escucha y activo mi habla. Le hago preguntas, lo guío, le enseño y él se siente un poco más en confianza, ¿no? Voy viendo, ¿cómo te hago sentir a gusto? Entonces, la empatía va de la mano del carisma, ¿no? Entonces la persona carismática, ¿me entiendes? No es la cara que tengas, es la cara que pones, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, mi charla Sé Extraordinario tiene que ver con el líder carismático, ¿no? Y bueno, cómo... pero tú eres una chica muy carismática. Muchas gracias. Pero sí, o sea, tú, no sé, siempre estás con una sonrisa, siempre estás... O sea, no te imagino renegando, de verdad. Uy, soy genia, pregúntale a los chicos. ¿Sí? Me sale súper bien también. Sí. No, lo que pasa es que yo siempre hablo de tema de carácter y temperamento y me es difícil a veces cuando tengo tantos frentes abiertos, Claro. no justifica, ¿no? Pero controlar el temperamento a través del carácter es uno de los grandes retos que podemos tener aquellas personas que manejamos crisis todo el tiempo. Y en el negocio en el que estoy yo, que es eventos y eventualidades, no faltan y a veces tenemos, pues, no sé, 4 o 5 eventos en una semana y cada evento se tiene que ver o sentir el cliente como que es el único, ¿no? Y hay un millón de imponderables. Entonces sí es... en general creo que mi mamá por lo menos me lo dice, que yo de chica siempre fui como súper dócil, que ella nunca sintió la adolescencia en mí ni nada, porque yo era como, ya, sí, derecha, izquierda. Creo que he tenido que sacar el carácter en realidad, y digo, el carácter fuerte y a veces ponerte y ejercer esa parte del liderazgo, que sí, hay momentos en los que tienes que decir, se rema y se rema y se rema hoy, Claro. ¿no? Porque si no... Sí. Lo que pasa es que todos tenemos los 3 caracteres, ¿no? El débil carácter, el carácter y el mal carácter. Solamente que hay uno de los 3 que nos rige, nos define y esa es nuestra personalidad. Todos tenemos, en un momento somos débiles. Yo puedo disciplinar a mi hijo y después le digo, ya anda nomás, anda, sal nomás ya. Y mi esposa, Sandro, pues ya lo disciplinaste. No, soy débil ahí. Puedo ser de mal carácter de repente cuando veo una injusticia, cuando veo algo que no me gusta, de repente, pero oye, pero eso no puedo estar de mal carácter. Y puedo ser de carácter cuando tengo mi firmeza ante algo, ante una situación. ¿Cuál de los 3 me abunda? Ese va a definirme. De repente me abunda más el débil carácter o el de mal carácter. Y el mal carácter ya sabes que perdí mi liderazgo, alejo a la gente, ¿no? Me ofusco con facilidad. O de repente soy una persona de débil
débil carácter. O sea, hay que ver cuál de los tres Sí, nos claro. define, ¿no? Pero eso es importante para un vendedor reconocerse, ¿no? Porque si no reconoces cómo trabajas, o de repente la soberbia de creerte que eres perfecto, entonces termina siendo el más débil. Yo prefiero saber que soy débil y trabajar mis debilidades para terminar siendo el 100%. más fuerte, ¿no? Y aceptarlas, ¿no? Pero no mantenerlas porque sería fresco, ¿no? Sí, pues así soy, ¿no? Eso no Bueno, es la funciona. típica, ¿no? Así soy, así nací y así Sí, pues, moriré. ¿no? Y no hay esas ganas como de corregirse, porque al final esto es un espejo en el que tú vienes a esta vida no solo al impacto que puedes generar o el legado que puedes generar en las Sí. personas, sino también aprender tú, o sea, convertirte en mejor persona cada vez y yo he tenido momentos de crisis súper complicados en los que sentía que remaba sola en la empresa y es muy difícil cuando empiezas a tratar de adaptar todos a tu ritmo, ¿no? Y no es fácil porque uno habla y a veces entre la teoría y la práctica hay una brecha y hay mucha gente hablando de muchos temas, ¿no? Pero tú dices, como decías hace un poco, ¿no? Ser coherente con lo que yo hago y digo y que cuando me mires tras bambalinas o fuera de... soy consecuente con mis acciones. Y yendo por esa línea, ¿cómo te ves en un futuro no muy lejano? Hablemos de 5 años. Primero, ojalá que esté vivo. ¿Por qué no? Y eso es un Oye. pensamiento... De Sí, nuevo la ¿no? pregunta, voy a emitir nuevamente. ¿Cómo te ves de aquí a 5 Retornamos. años? Volvamos a hacer la. Volvamos a hacer. Me veo más independiente. Ahorita estoy en búsqueda del equipo de training. Lo que pasa es que hay una diferencia entre motivarte, la empresa, y Sandro Meléndez, ¿no? O sea, como Sandro Meléndez me veo haciendo solamente conferencias eventuales. Algunas que escojas como Con mis puntualmente. libros. Ahora estoy haciendo la segunda edición de Ventas Salvajes ya. Escúchame, paradita un ratito. Tu libro va a récord de venta, va a una cosa de Oye, locos. sí. Y ni siquiera es bueno. No, mentira, es una broma, pero No, estoy segura de que, ¿cómo no va a ser bueno? Creo que, mira, si, o sea, si lo que mis pasa es que no estoy informantes no me han llevado por el mal camino, ya llevas como 18,000 copias vendidas, creo, o más. Más. ¿Qué Más, hablas? Mis respetos. Sí. Give me 5. A ver Sí. si me pasas, yo quiero. Listo, sin más. Oye, y yo la verdad, yo no lo iba a hacer con la editorial porque era muy poco tiempo que me quedaba, unos meses. Yo iba a postergar, pero mi esposa, que la verdad escogí a la mujer correcta, mi esposa se me acerca y me dice, no, Sandra, ven un ratito, ven. Sí, ¿te puedo decir una palabra que tú siempre dices? Sí. ¿Así que estás pensando hacer el libro el próximo año? Sí. A ver, mírame a los ojos, sí. Desahuévate. Me ¿Qué? encanta. Desahuévate, Tengo que Sandro. conocer a tu O sea, esposa. toda la vida me hablas de algo y ahora cuando tienes la oportunidad de hacer un libro, en el mejor momento que estás lo postergas, desahuévate y ahora mismo firmas ese contrato. Sandro, pero y no pienses en hacerlo tú, la editorial te va a permitir ponerte en la vitrina de los ojos del Perú y Latinoamérica. Ahora mismo. Entonces lo comencé a hacer, ¿no? Y la verdad me sorprendí mucho cuando le pusieron el sello de bestseller. ¿Ok? Aclarando que es el más vendido, no necesariamente el más bueno, ¿ok? ¿Ok? Pero así es el marketing, ¿no? Y el libro es un libro básico de ventas que enseña mucho lo que yo dicto en Venta Salvaje, pero hay una edición 2 y una edición 3, que en verdad es una trilogía. Ya. Es un concepto para vender más, ¿ok? Ok, es una trilogía, pero lo estoy haciendo para también enseñar el paquete completo, ¿no? Ese es el paquete 1, ahora viene el 2 y el 3, pero yo me sorprendí mucho, ¿no? Y la editorial me llamaba, Sandro, ya se vendió cuarta impresión. O sea, ¿es en serio? ¿Cuarta impresión ya? Luego me decían quinta impresión, Sandro, sexta impresión, Sandro. Una locura, ¿no? Bueno, Entonces, cuánto me alegro por ti porque sí, esos son como esos sueños cumplidos, ¿no? Que uno dice, recién estoy viendo pues esa cosecha. Y a veces uno se pellizca y se me está pasando, ¿es a mí? ¿No? sí. De verdad, sí. De verdad, yo me levanto a veces de madrugada y bajo a mi casa, por primera vez mi casa propia, miro la piscina, miro el jardín, digo, ¿cuándo diablos pensé yo tener esta casa? Vivo por no voy a decir dónde, pero estoy por una zona Para que los bonita. fans no te vayan a buscar así cual Sí, ¿no? pero Como veo que las cosas han mejorado Harry Styles ahorita. ahí. Entonces, Pero qué bueno. por eso es que yo dicto venta salvaje, porque al final venta salvaje, ¿qué es? Es la diferencia entre un vendedor tradicional y alguien que toma las riendas. Entonces, y que decide hacer cambios y que mejore, que pasa de ser una persona muy común y corriente, el normal que le llamo yo, y pasa a ser una persona un poco más anormal. ¿Y qué hago? Es una especie de mentoría donde cuento simplemente lo que a mí me pasó
y cómo eso quizás te pueda achicar la brecha entre lo que tú eres ahorita y lo que estás buscando, en base a lo que yo he vivido, ¿no? Porque al final no cuento nada de lo aprendido en la universidad a los 5 años o de la carrera técnica de marketing. Hablo de lo que me pasó en los últimos años y cómo pasé de facturar una cantidad a 12 veces más, ¿me entiendes, no? Entonces, eso es lo que hago, o sea, y cuando la gente me dice que por qué es ventas salvajes, por eso, ¿no? Por eso justamente, ¿no? Eso que aprendí en los últimos años y mejor que enseñarlo. Y lo mezclo con un poco del el estilo que tengo para comunicar y a la gente le gustó y hay que hacer que le guste más tiempo, ¿no? Claro. Y ¿tú crees que a los chicos que están en el colegio y también en la universidad se les debería enseñar sobre cómo vender sus productos, cómo también venderse ellos como marca personal? ¿Tú crees que eso se debería abordar desde temprana edad? Justo, mira, parece coincidencia, pero ayer que llegué de viaje, cansado, pero igual me fui con la gorda y con mi esposa a hacer un paseo por un centro comercial. Una señora se me acerca con un adolescente, justo ayer, y me dice, ay, lo sigo, ¿no? Lo que me dicen, una fotito, sí, y estaba con una niña como de 15 años, y me dice, ¿y cursos para adolescentes de ventas? Y yo le dije, no tenemos cursos para adolescentes de ventas. Me dijo, debería sacar, me dice, porque los chicos ahorita en el colegio y todo lo demás les enseñan mucho el tema de educación, pero habilidades sociales muy poco. O sea, no desarrollamos la habilidad social. El chico sale terminando o hace una carrera técnica, pero su comunicación, ahora en estas épocas todavía de redes y el mundo online, se comunica muy poco, ¿no? Entonces, sí, vendría muy bien un curso de ventas. Es necesario que el adolescente de los 13, 14 años, 12 años ya entienda lo que es un negocio, lo que es vender una idea, un producto, un servicio, y sean prácticas con Y esos que entiendan rectos. que ahí hay una opción también, porque ahora Sí, los chicos también hay tantos que se gradúan con el temor de esperar a que alguien les dé un trabajo y de repente si uno les abre la mente un poco antes, ellos pueden decir, bueno, no todos los, o sea, no todo mi futuro está en que me contrate alguien más. Yo podría escoger desde temprana edad totalmente. salir yo a vender algo que compro más barato aquí y vendo allá o productos que me importo y vendo y les empiezas a abrir un poquito el mundo y eso también les da autoestima porque Sí. empiezan a haber posibilidades. Es muy difícil cuando te gradúas y empiezas a mandar tu CV y de repente no tienes experiencia, tienes que pagar el derecho de piso, pues que empiezas, te agarran de practicante y eso, y después te siguen extendiendo eso. Yo digo, cuando uno tiene la herramienta de ser el vendedor, y esto lo digo desde alguien que empezó a vender a los 14 años, hablo por mí y creo que vas a coincidir, pero tener la herramienta de la venta y el saber que tú puedes vender lo que sea, desde botellas o máquinas o lo que fuera, eh, de alguna forma el que vende tiene la batuta, pienso Sí, yo, porque tú nunca quieres perder en tu empresa a aquel que te genera el negocio si es que trabajas en una empresa. Y por otro lado, si tú tienes esa posibilidad, porque el que tiene la venta, tiene el negocio. Tú puedes tener un negocio súper lindo montado, ¿no? Hay gente que arma, contrata el recepcionista, la oficina, la pinta, pone la pizarra, tiene todo listo en el edificio más bonito y dice, acá voy a hacer la venta, ¿no? Y no hay ni un cliente. No, yo digo, empiezan al revés, porque si yo tengo la venta, lo tengo todo. El resto viene por añadidura. Y es un totalmente de poco, acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero hay gente que lamentablemente pues no le da importancia a la venta y conozco un montón de empresarios, gente que me ha venido a buscar diciéndome, Sandro, tengo ya 10 años en mi consultorio y las ventas bajan en vez de subir y no sabe. Hablo con él un poco de coaching y no sabe de ventas, ¿no? Y ya has tenido, eso de repente le puede chocar a algunos, pero he tenido hasta pastor de iglesias que me han venido a buscar para entender un poquito, querían entender un poco más el concepto de ventas y claro, para generar la comunidad, que cómo es ese pitch para que también claro. ellos se enganchen, Claro, ellos ¿no? tienen la unción de Dios y todo, pero también, y eso me sorprendió. Entonces, he visto tanta gente que ya se da cuenta que llega un momento de que hasta siendo empresarios, si no sabían vender, es como, y tampoco pueden guiar a un grupo de ventas, y tampoco pueden saber lo que están perdiéndose, ¿no? O sea, lo que están dejando de ganar, porque no tienen el pitch de venta mental, ¿no? El pensamiento comercial. Ese pensamiento que nos hace siempre buscar una alternativa diferente, analizar mejor las ventas, indicadores, todo eso, ¿no? Que es importante. ¿Se nace vendedor
o se puede uno hacer vendedor? Esa pregunta es interesante, ¿no? Porque, o sea, nadie dice, señora, puje, puje. Y venta. le vendo el celular, nadie nace vendiendo, ¿no? Lo que nacemos es con ciertas habilidades cerebrales. Por ejemplo, ¿no? Alguien que nazca con cierta habilidad comunicacional y la inteligencia múltiples, ¿no? Nacemos con la parte emocional un poquito más desarrollada, lo cual indica que en el lapso de tu vida, comunicar, hablar, se te va a hacer más fácil. O sea, conectas más con eso. Hay gente que nace con la parte racional un poquito más desarrollada, entonces se le hace mucho más fácil analizar, entender, y la comunicación quizás no es su máximo, no su máximo. Entonces, yo creo que yo de pequeño hice teatro, música, siempre estaba bailando, estaba en el escenario, me gustaba comunicar, un poco figuretti. Entonces, yo creo que no es que hubiera nacido vendedor, pero sí tenía la habilidad Los soft de skills, comunicar, claro, esa habilidad, ¿no? claro. De comunicar. Entonces, a veces me contratan, ¿no? Sandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, somos la empresa de ingenieros tal y queremos capacitar a 25 ingenieros que son comerciales, pero no venden ni un carajo, me dice, porque son muy racionales, necesitamos que Yo la charla potencia. más dura que he tenido, voy a confesarte, acá nadie la sabe, pero la charla más dura que he tenido fue para la asociación, bueno, de todo lo que es ingeniería, minería y tal. Sí, sí, sí. Y eran 99% hombres y, claro, los veías en su celular, ¿no? Como tú te paras ahí, ¿no? Y dije, no, acá empiezo con algo fuerte. Y empecé con una frase así como súper disruptiva y después terminamos todos. O sea, salió súper bien, pero me dieron un poco de miedo. Claro. Porque primera vez que salí, tú te das cuenta que no les interesa escuchar. O sea, es como están en su mundo, O son más racionales, son más de ¿no? apuntar, más Entonces no analíticos. conectan. Entonces, y le falta un poquito más ese forma de pensar o pitch comercial, ¿no? Le falta más ese espíritu comercial. Entonces, eso ha sido mis retos, pero yo creo que si las personas desarrollan esa habilidad comercial, hay un éxito asegurado, ¿no? Vender te lleva a un nivel y es difícil que te falten cosas, ya tanto materiales o no, si sabes vender, ¿no? Querido Sandro, ha sido un placer tenerte hoy aquí en el programa. Da en ganas de Mentes seguir conversando, Poderosas. ¿no? No, yo quiero seguir Sí, conversando, pero me tienes que hacer un espacio en tu agenda que está sí. terrible, pero bueno, me alegro mucho que estés cosechando todos los Y éxitos sería un que te honor algún mereces. día dictar una conferencia juntos, de verdad. Bueno, es algo que yo me he propuesto. Si tú también te lo propones, entonces nadie nos para. Lo hacemos. Busquemos fechas. Busquemos. Un Ok. placer de verdad. Un gusto. Encantado.